No, no es el... El cambio climático. No, es una mierda. El cambio climático es un gran problema para nuestra vida cotidiana. Más aún, ¿cuántas personas toman conciencia sobre esto? ¿Qué medios de comunicación nos enseñan sobre este o nos muestran la realidad en la que vivimos? Acompáñanos en esta trayectoria interesante sobre el cambio climático y su perspectiva histórica desde la representación del arte, el cine. Si bien el contexto en el que se visualiza una película influye en la manera de entenderla, igual que una canción puede hacerte llorar en un día triste o llenarte de diversas emociones, algunas obras cinematográficas comparten una misma visión o misión, la de denunciar injusticias o problemas sociales. Y en el contexto actual, en el que el cambio climático es uno de los mayores desafíos, cada vez son más los films que hacen referencia a él, aunque es cierto que la preocupación medioambiental hace ya casi un siglo que comenzó a estar presente en la gran pantalla. Una de las primeras películas de la historia, La salida de la fábrica Lumière en Lyon, en 1895, un cortometraje en blanco y negro que sirvió de simiente para que evolucionara lo que hoy se conoce como el séptimo arte, el cine. Aquí se plasma una única realidad entonces incuestionable, la de millones de trabajadores que en plena revolución industrial acudían a las fábricas para trabajar y ganar un sueldo. Aunque no era la primera vez que se filmaba la realidad en movimiento, aquí se presenta el auténtico punto de salida de lo que se podría llamar cine tal como se le conoce. Proyectada en una sala pensada para tal fin, en un soporte celuloide en fotograma tras fotograma. En 1922, el cineasta estadounidense Robert G. Flaherty presentó Nanook, el esquimal, un largometraje que retrata la vida íntima de un grupo de esquimales, registra su cotidianidad y la lucha por la supervivencia en un medio ambiente hostil al norte de Canadá. Es una representación de la conexión entre el ser humano y la naturaleza, ya que según Flaherty, la finalidad del documental es representar la vida bajo la forma en que se vive. Marta Piñol, profesora de Historia del Arte, especialista en cine de la Universidad de Barcelona, explica que esta obra, considerada por muchos el primer documental de la historia, evidencia la existencia de una ligera conciencia ambiental sobre el impacto negativo del ser humano en el entorno natural, en un mundo en el que el cine iba todavía en pañales. Desde su aparición, el medio cinematográfico ha ofrecido experiencias visuales y acústicas que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Al mismo ritmo, los temas narrativos han cambiado. Ahora hay uno que cada vez ocupa un mayor espacio en la gran pantalla, la necesidad de revertir la crisis climática. Pasemos a la siguiente entrevista junto a Maya Guaigua, reportera de nuestro Codal CIOF, con Marta Piñol, profesora de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes. El día de hoy estamos con Marta Piñol, profesora de Historia del Arte, especialista en cine de la Universidad de Barcelona. Señorita Piñol, ¿usted cree que han desempeñado los films de medio ambiente de ficción y no ficción un papel importante en la actual crisis ambiental? Totalmente, ya que las películas y documentales intentan fomentar el amor a la naturaleza, esto acompañado de la concienciación sobre el valor de su protección y para ello es necesario actuar y es de suma importancia educar a la población sobre cómo hacerlo. Pasando a la siguiente pregunta, ¿se podría considerar que los films de medio ambiente constituyen un nuevo género cinematográfico? En conclusión, los films de medio ambiente, tanto de ficción como de no ficción, no pueden ser considerados de forma global como constituyentes de un género cinematográfico. Sin embargo, un aspecto concreto de temática ambiental quizás sí se puede considerar como tal los films de denuncia ambiental, pues además la unidad del tema se añade una estructura dual similar, siguiendo el paralelismo del western entre forajidos y sheriff, en este caso entre los causantes de un problema ambiental y los defensores ambientales. Exacto. Para finalizar, ¿qué importancia cree usted que tienen los documentales para la actual concienciación sobre el cambio climático? Mucha, ya que como en el ámbito del arte, ya sea pintura, literatura, música y en este caso cine, generalmente se usa para denunciar el impacto del ser humano en el medio ambiente y trata de igual promover el activismo climático. El documental tiene por finalidad dar a conocer esa realidad, dar a conocer un tema, hecho, idea o entidad material de forma periodística. Es un género que se aleja de la ficción y refleja acontecimientos reales. De acuerdo, de acuerdo. Señorita Piñol, un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros.
Es importante empezar a actuar ahora contra el calentamiento global. Algo tan simple como disminuir tu consumo de carne o cambiar tu ampolleta marca la diferencia. Aquí nos despedimos desde el canal CIOF. Con los años, el mensaje ha ido haciéndose más explícito y visual, y las narrativas han adoptado formas cada vez más originales. Para Piñol, estas películas de ciencia ficción o documentales permiten mostrar perfectamente universos distópicos en los que se reflexiona sobre un futuro en el que la Tierra está cada vez más devastada. Algunos ejemplos que existen sobre esto serían La princesa Mononoke de 1997. Todas las películas de Estudio Ghibli incluyen un mensaje social. En este caso se trata del poco respeto que le tiene el ser humano a la naturaleza. Ashitaka es un príncipe maldito que se ve obligado a abandonar su tierra y buscar respuesta en bosques misteriosos. Se encontrará con una lucha entre los dioses que residen allí, respaldados por San, la protagonista de esta historia, y los habitantes de un pueblo. Esta película representa la lucha entre la naturaleza y el hombre. El día de mañana del año 2004. Un climatólogo advierte a los dirigentes políticos de las inminentes consecuencias del cambio climático, pero no se actúa a tiempo. Distintos fenómenos naturales relacionados con el calentamiento global empiezan a producirse hasta desembocar en una nueva era glacial. Fue de las primeras películas de gran repercusión que trató los posibles efectos del cambio climático. El film nos muestra un escenario exagerado, pero el miedo y la tensión obligan al espectador a meditar sobre las consecuencias para el medio ambiente. Wall-E, Batallón de Limpieza del año 2008. En este clásico de Disney Pixar, que se llevó el Oscar a la mejor película de animación en 2009, se hace una crítica al consumismo. El protagonista es el robot Wall-E que se encuentra en la Tierra. Los humanos abandonaron el planeta debido a la gran cantidad de residuos y vertederos que dejaron a su paso, y dejaron al pequeño robot para que limpiase la basura y buscase señales de vida. Para su sorpresa, acaba encontrando a Eva, otro robot con el que compartirá infinidad de experiencias. Sin embargo, el problema es que en la mayoría de ellas se muestra el desastre, pero no se comunican cuáles son las claves para impedir que se llegue a tal situación, por lo que se ha hecho una leve entrevista junto a Belén Colamar desde las instalaciones del Mall Plaza Calama hacia varias personas para conocer su punto de vista ante esto. Mi nombre es Belén Colamar y ¿cuál es el nombre? Nicole, ¿Y Nicole usted? Parra, Jorge Yáñez, ¿Y cuántos años tiene? 26. 30 años. La pregunta es, ¿qué piensas de que haya películas o documentales que hablen del cambio climático? Sí, de que haya. Sí. Ya, yo creo que la verdad sería algo interesante para dar información en realidad a la gente sobre lo que pasa con el cambio climático. Podría ser una manera en la que la gente se interese más con una película. ¿Las verían? Sí, Sí, se la ve. sí la vería. ¿El mensaje que se da cambiaría tu punto de vista de hacer algo al respecto o la olvidaría en una semana? Bueno, si me impacta podría cambiar mi punto de Claro, vista. o sea, depende. Si te impacta, te va a impactar a ti, o a tu familia o a las personas que la vio. Pero en general, una persona no haría mucho. Tendría que ser un buen ejemplo, quizás, y más que nada el documental te serviría para que las personas hicieran el ejemplo. Así que sería como que hubieran, para mí que hubieran muchos, a cada rato. Y eso sería como más constante en el tiempo. Pero tiene que ser siempre. Eso es recalcado siempre. Eso es mi opinión en parte. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Belén Colamar y quería saber cuál es su nombre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es James, ¿Ya? ¿Y cuántos años tiene? ya tengo 23 años. Ya, la pregunta es, ¿qué piensas que haya películas o documentales que hablen del cambio climático? ¿Las verías? ¿El mensaje que te da cambiaría tu punto de vista? ¿Hacerlas de este problema o no lo tomarías en cuenta? Pero vamos por partes. La La primera pregunta era, ¿Qué ¿qué piensas opino? O sea, que haya películas o documentales que hablen del cambio climático? ya, mira, la verdad encuentro que en cierto punto nos ayudan a las personas a tomar ciertas reflexiones sobre los acontecimientos que se están dando y cómo repercuten actualmente. ¿Las verías? Sí, totalmente. El mensaje que da la película, ¿cambiaría tu punto de vista para hacer algo respecto al problema o la olvidarías? ¿O sería Mira, algo pasajero? sinceramente, desde mi punto de vista sí, obviamente. Claro, nos ayuda a tomar conciencia, bueno, de varias cosas que están mal y que podemos cambiar. Por ejemplo, el reciclaje, cosas así. Son esas cosas. Estamos acá con... Daniel Gallegui, ¿Cuántos años tienes? 24. La pregunta es, ¿qué piensa que haya películas o documentales que hablen del cambio climático? Bien, muy bien porque enseñan de cultura a la gente, en cambio a otras películas que no enseñan para nada. ¿Las verías? Sí, sí las vería.
el mensaje que da, ¿cambiaría tu punto de vista para hacer algo al respecto? ¿O no tomarías en cuenta y te duraría una semana solamente la película? No, o sea, lo tomaría en cuenta, ya que hay que siempre tener conciencia de lo que uno está viendo, de lo que está informándose. Y claramente se haría de por vida. Muchas gracias por el tiempo. Las opiniones tienen distintos puntos de vista, aunque sostienen que ellos se harían algo para enfrentar este problema. Más aún, ¿cuántas personas de miles harían la vista gorda y dejarían pasar este problema así como así? ¿El cine puede llegar a ser un medio de concienciación? Escuchemos a un trabajador del famoso Cinehoids de Calama. Mi nombre es Belén Calamar y estamos con... Osvaldo Díaz, ¿Y cuántos años tiene? 18. ¿Qué cree usted que si las películas o documentales sobre el cambio climático llegaran a las carteleras de los cines, las personas tomarían preferencia por verlos o se irían por las tramas convencionales y típicas de terror, romance o comedia? La verdad yo creo que una combinación de las dos, porque las personas tienden mucho a imitar a las celebridades, sus pensamientos, o como lo puede ser la ideología también de la película donde sale. Pero también la mayoría de la gente yo creo que preferiría irse por una película más popular, más taquillera, como proyectos más grandes como lo pudieron haber sido la película de Dragon Ball que sale hace poco. Si hubiera habido una película acerca del cambio climático, hubieran preferido Dragon Ball por sobre eso. Okay. La segunda es, ¿usted piensa que el mundo del cine es un buen medio de concientización sobre nuestro entorno, en este caso el cambio climático? Claro, por exactamente el mismo tema de recién. La gente ama las celebridades y las imita. Claro, si una celebridad sale en una película acerca del cambio climático, van a querer ser como ella para apoyarla. Es fanatismo. Pero en el cine no basta con proyectar, también hay que difundir con el ejemplo. Para Marta García Larriu, directora y fundadora del Festival de Cine sobre Progreso Sostenible Another Way Film Festival, tan importante es el mensaje que se transmite como el método de producción. El sector audiovisual, como muchas otras industrias, genera un gran impacto medioambiental en su proceso de grabación y distribución. Y es que la industria cinematográfica arrastra muchas otras industrias como la de los servicios de catering, de transporte o los equipos de electrónica e iluminación. Sin ir más lejos, solo en Londres, la empresa Greening Film calcula que la industria cinematográfica genera la misma cantidad de dióxido de carbono que una ciudad con 20.000 habitantes. Imaginemos pues cuál es el impacto en lugares como en India o Estados Unidos, los mayores productores de películas del mundo. Así, en 2018, un grupo de directores y científicos propusieron durante la Semana Internacional de Cine de Valladolid la creación de un sello verde, que identifique y premie a los rodajes sostenibles como sucede en la ciudad de Nueva York. En los últimos años, un género cinematográfico se ha reinventado y ha conseguido abordar en fondo y forma el desafío medioambiental, el cine documental. Durante el documental, Leonardo DiCaprio transmite de manera muy evidente el mensaje que nos quiere dar. La solución del cambio climático está en nuestras manos. Debemos ser conscientes de la problemática por la cual estamos pasando. Es problema de todos y debemos tomar medidas correctivas. El documental propone varias alternativas que pueden ser considerables para conservar las especies y los ecosistemas que están en peligro de extinción. Una de ellas sería disminuir el consumo de carne y aumentar el de vegetales, frutas y aves, y hacer uso de energías renovables, eólicas y solares, disminuir la contaminación que generan las grandes industrias y evitar el uso de productos que tienen como base el aceite de palma. Por otra parte, Leonardo DiCaprio habló con líderes ambientalistas de diferentes países como Miami, Singapur, India, entre otros, tanto de países ricos como de subdesarrollados. Entrevistó a figuras mundiales, particularmente al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el exsecretario de los Estados Unidos, John Kerry, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y al Papa Francisco. Pero no todo es negativo en este documental, ya que también se refleja el gran esfuerzo por destacar las soluciones que se han encontrado. El cine es uno de los artes más importantes del mundo. Se involucra a gran escala en el sentido de comunicación y difusión de diversos temas. De un modo opuesto, el cambio climático se ha convertido en la principal amenaza global para la sociedad actual y del futuro. La solución es un cambio de actitud y comportamiento, para lo que es necesario algo más que la difusión del saber científico, las promesas políticas y la cobertura ocasional realizada por los medios de comunicación. La educación ambiental puede vencer al cambio climático. Finalmente, este mensaje se proyecta en color y abarca su pantalla. Si no cuidamos el planeta,
su historia puede acabar antes de lo previsto. Nos despedimos por el día de hoy en el canal Sea Of. Gracias por vernos.